Hola, buenas tardes. Hoy yo les voy a hablar de Italia, que es un país que se encuentra al sur de Europa. La razón por la que yo elegí Italia es porque siempre me ha gustado su gastronomía, me ha interesado su arquitectura, su cultura, la lengua, que se me hace una lengua muy extravagante, muy linda. Y ahorita lo que vamos a hacer es vamos a hablar un poco de su contexto histórico, vamos a hablar un poco de la actualidad y de su cultura. Bueno, pues como yo ya había mencionado, Italia se encuentra en el sur de Europa. Limita con Francia, Suiza, Austria, Eslovenia. Su capital es Roma y tiene dos de las islas más conocidas, que son Sicilia y Cerdeña. Italia está dividida en 20 regiones y 110 provincias. Bueno, pues todo empieza con un contexto histórico de Italia. Empezamos con los Lígures, que fue un pueblo que habitaba en el noroeste de Italia. Ellos crearon las primeras sociedades con grandes conocimientos durante la cultura de cerámica impreso cardial, conocimientos como la escritura, como la pintura. Después de los Lígures vienen lo que son los etruscos, que son conocidos gracias a que se hallaron pinturas en Italia, pinturas rupestres de ellos. Ellos habitaban en el centro de la península itálica alrededor de los siglos 8, 3 antes de Cristo. Esto fue hasta que los romanos conquistaron en el año 509. Pues gracias a esto los romanos adquirieron y se quedaron con varias costumbres de los etruscos y griegos. Costumbres como la escritura, ya que los romanos la veían muy práctica para el comercio. Y tiempos después ellos adoptaron y tomaron a las deidades como los dioses griegos. Ellos empezaron a creer que realmente había dioses para diferentes cosas, como Zeus y el dios del trueno, todo eso. Pero al final, en el siglo II después de Cristo, Roma fue creciendo, fue convirtiéndose en la potencia de Italia, y esto provocó que los etruscos y su lengua desaparecieran por completo para estas fechas. Después Roma no tuvo moneda hasta el 2069 a.C. La moneda se llamaban los ases, y poco a poco el ejército romano se fue haciendo más fuerte y obligaban a otros pueblos de alrededor a ser sus aliados, y con esto convencieron a grandes potencias a unirse a ellos, potencias como Cerdeña, Sicilia, la península ibérica, etc. Pues pasamos al siglo II a.C., donde Roma ya era una de las ciudades más importantes del Mediterráneo. Aquí el famosísimo Julio César sería uno de los grandes generales y más brillantes de esa época, ya que él impulsó reformas y modificó el Senado a como antes estaba. Ya tiempo después en Italia surgirían ciudades grandísimas hoy muy conocidas, tales como Venecia, Florencia y Milán, que en esos tiempos ayudaron mucho, ya que fueron centros de comercio y cultura. Y después, para el año 27 a.C., el Senado le otorgaría el título Augusto después de la muerte de Julio César. Aquí fue donde a Augusto le concedieron un poder casi ilimitado, y con Augusto crecieron las artes. Se dieron poetas tales como Virgilio, Horacio, etc., o como el historiador Tito Livio, quien fomentó las artes plásticas y reconstruyó arquitecturas desde cero. Entonces, para esto se cuenta que en el 100 después de Cristo, la ciudad de Roma ya superaba los 1.5 millones de habitantes, y su riqueza, tanto como su prosperidad, se evidenciaban en los ricos mosaicos, en los templos de mármol, en los baños públicos, en teatros, circos y bibliotecas. Y para esto, gentes de todas partes, de toda raza y condición, convergían en la capital imperial. Y tanto como esto se extendía en la riqueza, la pobreza también se extendía entre una clase baja, a menudo resentida. Augusto fue el primero que creó la policía romana, mandada por un efecto para atajar la violencia de la plebe. Bueno, pues después pasamos al papado. El papado fue el que se estableció en Roma como una fuerza espiritual, que también inventó la donación de Constantino. Este era un documento por el cual el emperador Constantino le otorgaba a la iglesia el control completo de Roma,
y el territorio circundante. Lo que el Papa necesitaba era un poder militar y lo encontró en los francos. Así fue como Roma se volvió sede del papado. Después pasamos al Renacimiento, donde Italia se extiende por gran parte de Europa y donde lo artístico, lo literario y avances científicos comenzaron. Esto para antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1848, la bandera de Italia estaba conformada por los típicos colores que nosotros conocemos, ya sea el verde, blanco y rojo, con un escudo de una cruz blanca y roja rodeado de azul. Este sería el escudo de la Casa de Saboya, pero para 1861 sobre el escudo se le agregaría una corona real, todo esto gracias al rey Carlos Alberto de Saboya. Ya fue después, para los tiempos de Napoleón, durante la Revolución, que Italia se inspiraría en un modelo de la bandera de Francia y lo ocuparon con los colores verde, que para esto significa el color de las llanuras italianas, y que también significa el color de la esperanza de una Italia unida y libre, blanco, que representa la nieve de los picos, y rojo, que representa la sangre de los caídos. Para el siglo XX, Italia estuvo involucrada en guerras, siendo una de ellas la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que se convirtiera en una democracia parlamentaria y sucedió el milagro económico italiano, que se produjo en la apertura económica e inversiones del país. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia se convirtió en una de las primeras economías mundiales, pero en la década de 1970 la economía empezó a decaer y a mediados de la década de 1990 ocurrió una prolongada crisis. Las altas tasas de desempleo e inflación, unidas más una deuda nacional y una moneda de bajo costo que era la lira, indujeron al gobierno a aplicar medidas drásticas, lo que permitió a Italia adoptar el euro en el 2001. Y ahora, dando un poco de contexto de la actualidad, el actual presidente de Italia se llama Sergio Mattarella. La capital sigue siendo la misma, que es Roma, que como ya habíamos dicho es el corazón geográfico de la religión católica, donde se encuentra la ciudad del Vaticano, y ahora se encuentra bajo el poder del Papa Jorge Mario Bergoglio. Por esta razón se considera a Roma como la capital de dos estados. La moneda actual de Italia son los euros y su tipo de gobierno es una república parlamentaria con democracia representativa. Italia es muy reconocida por sus monumentos, los cuales incluyen la Torre de Pisa y el Coliseo Romano. También es muy conocida por su gastronomía y por ciertos platillos como la pizza, la pasta. También es muy conocida por su rico vino, muy reconocida por la música de ópera y por empresas muy famosas, ya sea de carros o de perfumes, empresas como Fiat, Ferrero, Pirelli, Bulgari, Ferrari. Y también es conocida por personas famosas como Cristóbal Colón, Leonardo da Vinci, Giorgio Armani, Pavarotti. En el Vaticano hoy en día cuenta con una población de alrededor de 1,000 personas. La ciudad es una monarquía absoluta. El Papa es elegido por los cardenales y decreta los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos. Y pues una de las noticias importantes ahorita en Italia es que gracias a sequías y demasiados calores, los canales de Venecia han quedado vacíos, lo cual ahorita está preocupando mucho. Y otra de las noticias es que más de 7,000 inmigrantes están llegando a las costas de Italia y los están multando porque están llegando en un barco, y todo esto es gracias al decreto de Meloni, que priva a los migrantes de asistencia vital. Entonces, si algo les pasa o no sé, algo por el estilo, ellos no se hacen responsables de ellos. Bueno, pues lo que yo voy a preparar es una bruschetta. Es algo típico italiano, la verdad se hace muy fácil y los ingredientes son muy fáciles, entonces. Pues lo único que se necesita es orégano fresco, ajo, jitomate, pan duro, mozzarella y aceite de oliva preferentemente. Pues normalmente lo primero que se tiene que hacer es partir el pan en rebanadas, en diagonales, para que queden así, ¿sabes? Diagonal.
Entonces después de eso, cuando ya tiene ciertas rebanadas cortaditas, se le va a echar aceite de oliva, del que tenga uno, ya sea este o este. Entonces, bueno, uno ya que tiene sus rebanadas cortadas, las vamos a meter en un molde para meter al horno y las vamos a bañar de aceite y les vamos a poner tantito ajo. Entonces el pan, antes de meterlo al horno, debería lucir algo así. Ya tiene aceite y tiene trocitos de ajo. Esto con el calor se va a freír un poco, se va a tostar y lo sacamos después como de unos 15 minutos. Bueno, ya que están los panes llenos de aceite y el horno precalentado, los vamos a meter como unos 15 minutos y a que se tuesten. Una vez que el pan ya está tostado, lo vamos a sacar y vamos a poner queso mozzarella encima. Entonces, pues una vez que ya tenemos el queso encima, vamos a agregar jitomate. Ok, una vez que ya está así con el jitomate, se cayó. Le añadimos el orégano, poquito a poquito.